Estamos en Biescas y una de las ventajas de un sitio como este es el contraste. El contraste, por ejemplo, que vemos en el mismo valle. Tenemos, por ejemplo, el Valle del Asieso. En él, ¿qué vamos a encontrar? Pues resulta que en una vertiente es muy solanera, vertiente de solana, y encontramos plantas típicamente mediterráneas, incluso la sabina negra, que seguramente sea el árbol que mejor aguanta la sequía. Y en la vertiente opuesta, es decir, el lado que tiene enfrente, tenemos una vegetación totalmente contraria, tenemos un abetal. El abeto es un árbol que necesita humedad en verano sí o sí. Entonces, ¿qué ventaja que tenemos? En muy poco espacio estamos viendo todo el recorrido de vegetación que vamos a encontrar en el Pirineo. Aquí tenemos el esquema de cómo es un abetal en el valle este del Asieso, ¿no? Tenemos los árboles dominantes que están haciendo sombra a los arbolitos que hay abajo, los árboles pequeños. Esto, para que nos hagamos una idea, están como a la espera, en stand-by, ¿no? Como cuando dejamos la televisión. Están esperando que precisamente alguno de estos árboles dominantes, que les tapan la mayor parte de la luz, desaparezcan. ¿Qué ocurre entonces? Pues sencillamente lo que vemos en estas rodajas que vienen del mismo sitio. La parte central, cuando el árbol era joven, los anillos son mucho más estrechos, están mucho más apretados que después. Este cambio de anillo ancho a anillo estrecho, que nos está diciendo sencillamente que los árboles dominantes, los árboles que oscurecían en el fondo del bosque, han desaparecido y ellos se han podido desarrollar. Incluso algunos, como veis, esto de aquí es una herida que está haciendo que entren los hongos y la madera, el corazón, se esté desapareciendo. Pero aún así ha sido positivo y vemos como el árbol ha crecido muchísimo más para convertirse precisamente luego en dominante. En los bosques lo más importante, la luz, cuando evidentemente tienen solucionado el problema del agua y de los nutrientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no todos llevan la misma estrategia. Los árboles desarrollan un tronco muy grande para poder llegar a la luz y dominar, pero hay una serie de plantas que utilizan otra estrategia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, son las plantas trepadoras y lo que hacen es desarrollar una serie de órganos, como raicillas o una estrategia de crecimiento enredándose para precisamente llegar a la altura del bosque. Y aquí tenemos los dos ejemplos. Por un lado, la clemátide, la petiquera, que se llama por la zona, que es una auténtica liana que va trepando hasta el árbol, y luego la otra, la hiedra. Al crecer va rodeando totalmente el tallo del árbol y lo va anillando, lo va estrangulando. El árbol no puede crecer y al final se acaba debilitando. La leña era un bien relativamente escaso, ¿no? Una forma de obtenerla y que fuese un recurso renovable era precisamente podando los árboles, lo que se llama trasmocho o el escamalar, ¿no? Entonces lo hacían sobre todo con robles en esta zona. Se cogía un árbol silvestre que tuviese buen porte, entonces lo podaban a una altura conveniente y entonces el árbol iba echando renuevos, que iban haciendo periódicamente, cada 10, 20 o 30 años, estos renuevos se iban cortando y el árbol volvía a rebrotar. Incluso podemos ver a través de los anillos en los ritmos de poda que tenían, ¿no? Una forma de poder mantener la vegetación. Y de hecho, en muchos sitios los únicos árboles que había eran precisamente estos, los trasmochos.